Las bendiciones abundantes del Señor se derramen sobre todos y cada uno de nosotros. Bienvenidos a Catequesis Viviente. Oiga, qué agradable es poder estar con ustedes. Todas las semanas que nos reunimos con ustedes estamos contentas. Estamos contentas por la oportunidad que nos brinda el Señor. Primeramente, de poder saludarlos. Segundo, de poder compartir con ustedes. Y tercero, de poder manifestarle a ustedes nuestras vivencias. Porque recuerden que lo que nosotros compartimos con ustedes son nuestras vivencias. Aquella experiencia que hemos tenido y que pensamos que pueden edificarla. ¿Edificar para qué? Para que como cristianos podamos ayudarnos entre todos a darnos cuenta que hay situaciones que vivimos y que de una forma u otra, pues lo que yo viví te puede servir a ti para que superes, y lo que tú viviste me sirve a mí para que supere. Por eso cuando pedimos que hagan llamadas, ustedes comparten, pues todos crecemos, todos nos comunicamos y de una forma u otra todos aprendemos. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos. Y qué interesante poder compartir precisamente esas vivencias que en algunas ocasiones son dolorosas, otras vergonzosas, pero qué bueno que el Señor ha permitido que pasen en nuestras vidas, porque de esa manera nosotros las podemos compartir y de nuestras experiencias las personas que están del otro lado, pues compartiendo con nosotros, aprenden también. Y si nosotras fuimos capaces de levantarnos de esas experiencias dolorosas, pues el resto también puede levantarse. Y para poder compartir todos estos tipos de experiencias del que habla nuestra hermana, pues necesitamos la gracia del Espíritu Santo. Y por eso, como todos los días, seguimos pidiendo la presencia de ese Espíritu que nos guía, que nos orienta, que nos anima, que nos conduce a la verdad. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La pedimos para nosotras, para poder llevar la palabra de Dios y para todos ustedes que nos escuchan, para poder acoger esa palabra de Dios en sus corazones y hacerlas vida. Y antes de que sigamos palabra de Dios, nuevamente le pedimos a ustedes que inicien tomando su palabra, su lápiz, su bolígrafo y su hojita para que tomen nota, de manera tal que todo aquello que vayamos aprendiendo, que nos llame la atención, lo podamos anotar y luego volver a revisar, repasar y poder compartir con otras personas que quizás no tengan la posibilidad de ver este programa de Catequesis Viviente. Por eso es bien importante que todo lo que tú recibas, todo lo que tú escuches, todo lo que tú captes, todo lo que tú escribes, lo puedas compartir con otro. En la medida en que tú estás compartiendo aquello que estás aprendiendo, aquello que te está sirviendo a ti, porque si te sirve a ti, le puede servir a otro. En medida que tú vas compartiendo todo eso, en esa misma medida estás ayudando también a evangelizar. Porque recuerden que evangelizar es llevar la buena nueva. Y si tú estás llevando algo bueno, estás llevando a Jesús. Y llevar a Jesús es llevar vida. Porque donde Jesús está, hay vida. Así es que por eso vamos a continuar con lo que estábamos hablando, conversando, compartiendo. Estábamos compartiendo de la importancia de la palabra. ¿La importancia de qué? De la palabra. La importancia de la palabra. Y hemos dicho que la palabra tiene poder. Poder para construir y poder para destruir. Tal vez no somos tan conscientes del poder destructivo de la palabra. Y es tan destructivo, por volver a repetir, valga la redundancia, tiene un poder tan destructivo que destruye. ¿Y qué destruye? Puede destruir una vida, puede destruir un futuro, porque por una palabra que se convierte en bullying, hace que en la actualidad personas que no tienen la suficiente entereza ni la autoestima suficiente necesaria para poder superarla, decidan quitarse la vida. En los casos extremos, en otros casos tienen que dejar el trabajo o mudarse de ciudad, sencillamente porque no son capaces de soportar esas palabras destructivas. Igualmente hay palabras que en lugar de edificar, lo que hacen es derribar. Y por eso cuando nos encontramos con palabras que derriban a las personas, vemos que caminan todavía como con los hombros tocando el piso. ¿Y por qué estás así? Es que me dijeron. Pero peor todavía, cuando no te dicen, sino cuando tú mismo te dices o cuando tú misma te dices. Y vamos a empezar hablando de aquellas palabras que tú misma te dices o que tú mismo te dices. ¿Cuántas veces tú has repetido para ti aquello que en muchas ocasiones te dijeron? Por ejemplo, cuando a un niño tú le dices,
tú eres lo peorcito que ha pasado por aquí, tú no sirves para nada. Esa es la frase que más se usa, tú no sirves para nada, tú eres un glotón, tú eres muy flojo, tú eres muy lento, tú, no, eres. Y la persona, el niño, se va creyendo efectivamente eso que le están diciendo. Y eso que nosotras compartimos aquí, que pareciera así como tan sencillo, yo le comentaba a la hermana que una persona me había compartido una experiencia de una vecina a un vecino cercano, en la que todas las mañanas esa persona escuchaba a su vecino, que a su pequeño hijo, no recuerdo bien si era que tenía 7, 8, 9, 10, pero era en todo caso un niño muy pequeño, en que esta persona escuchaba que su vecina le gritaba a ese niño, iniciando el día, palabras tan feas que ella en ocasiones decía, me dan ganas de llamar a, ¿cómo se llama?, allá donde llevan a las personas que protegen a los niños. Poner la denuncia. Poner la denuncia, porque ella decía, ¿cómo una persona que está cuidando, o si en este caso era su propia mamá, puede iniciar el día no bendiciendo a su hijo, sino diciéndole, pero apúrate, tú no ves que eres pi? O sea, palabras bien fuertes para un niño de esa corta edad. Entonces, lo que está mencionando la hermana es que nosotros nos decimos palabras, pero yo no nací diciéndome esas palabras. Esas palabras yo las he escuchado a lo largo de mi vida y me han marcado tanto que me las he creído y ahora forman parte de mí. Y ahora yo qué hago con eso. Ahora me las repito y entonces cuando soy adulto o adolescente, entonces ya comienzan los conflictos y no sé realmente por qué tengo esos conflictos o por qué soy así, pero es precisamente porque algo que me decían constantemente, algo repetitivo, mi mente, mi subconsciente, lo iba asumiendo y entonces ahora sale a la luz de esta manera. Porque me lo creí. Porque me lo creí. Me lo creí. Cuando yo creo, recuerden que nosotros nos creemos las cosas que escuchamos y una mentira cuando se repite una y otra vez se acepta como si fuera una verdad. Yo me creí que yo soy una inepta. Yo me creí que yo no soy inteligente. Yo me creí que yo soy una basura. Yo me creí que yo no tengo por qué estar en este mundo porque yo no sirvo para nada. Si yo me he creído todo eso, ¿yo cómo voy a actuar? Voy a actuar como me siento. Me dijeron que era una basura, me creí que era basura. ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Me voy a comportar como una basura. Entonces, si a mí me están diciendo por lo menos cuántas chicas que han hablado o cuántas personas que han hablado te han dicho, lo que pasa es que yo me salí de la casa porque mi papá me decía que yo era una cualquiera. Pues no decía que era una cualquiera, se lo decía con las peores palabras, ¿sí? Entonces, hermana, yo era virgen y sin embargo en mi casa me decían que yo era, y yo ya desesperada salí. ¿Con quién me fui? Con el primero que vi, ni siquiera sino con el que se me puso en el camino, que me dijo algo diferente. Y yo le creí, porque yo necesitaba creerle a alguien. Y ese alguien que me habló no fue la mejor persona. Entonces me convertí en lo que realmente ellos decían que yo era antes de que yo lo fuera. Y a veces nosotros nos encontramos con personas, compañeros de trabajo, personas que viven muy cerca de nosotros, que son personas que en general son brillantes, porque tienen la capacidad de aprender, han estudiado y todo lo demás, pero llega el momento en que usted conversando con esas personas se da cuenta de que tienen un dolor muy profundo, y cuando usted le dice palabras como, lo que pasa es que tú eres una persona muy inteligente, hay que ver la expresión, cómo se les cambia, se le llenan los ojos de agua de una vez porque dice, pero es que yo no soy inteligente nada. Es que mi mamá o mi papá siempre me decían que yo era bruto o bruta o que era incapaz. Y usted ve que esa persona puede, sin embargo, el haber guardado esa palabra dentro de sí, haberse creído eso, hace que la persona realmente no desarrolle o no explote todo su potencial, simplemente porque se creyó esa palabra. Que papá y mamá se la decían así como que nada, así como usted está mencionando en este instante. Pero se la creen a pesar de los logros que han tenido, ¿no? Porque han tenido logros, sin embargo, no... Y eso, como dice la hermana, nos trae inmediatamente a la mente, a la memoria, a las chicas que nosotros nos ha tocado atender, que las vemos que son chicas que sí, llegaron con problemas, llegaron con déficit. Sin embargo, en el transcurso del tiempo usted ve que van desarrollando, pero a pesar de que desarrollen, uno le dice, oye, Martita,
qué bien que lo estás haciendo. Y dice, no, yo no hago nada bien. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay? Y aparte de que se creen que no lo hacen bien, hay algunos que logran sobresalir. Y a pesar de que sobresalen, y a pesar de que son evidentes los éxitos, de todas maneras siguen creyendo, siguen pensando que son personas incapaces. ¿Y qué decir de aquellos que teniendo incluso una inteligencia superior, ni siquiera terminan la secundaria? O no llegan a la universidad porque se creen incapaces de poder terminar una carrera universitaria teniendo todo para ser personas exitosas. Entonces, en lugar de tener una vida mejor, lo que hacen es irse por lo más fácil o por lo que ellos creen que pueden hacer, que es el cuento precisamente del águila que fue criado por la gallina. ¿Ves? Y aunque había nacido para ser águila, terminó creyendo, hay dos versiones, una que termina creyendo que es una gallina porque cuando intenta volar, la mamá gallina le dice, no, eso no es para ti, acuérdate que tú eres gallina, así que sigue escarbando. Y el otro, que tiene tanto ímpetu por dentro que definitivamente decide de todas maneras aventurarse y empieza a volar. Nos encontramos con las dos situaciones, nos encontramos con los dos caminos para una misma situación. Somos águilas que podemos volar o somos águilas que podemos convertirnos en gallinas, sencillamente porque lo que hemos escuchado nos ha marcado en tal forma que ya no podemos distinguir cuál es nuestra realidad ni cuál es nuestra esencia. Y a veces habemos pollitos que ante una palabra que conforta y que motiva, nos lanzamos hacia águila. Usted puede creer que haya personas que no sepan manejar bicicleta, yo. Y mientras yo estudiaba, donde estudiaba, pues la gente se iba de paseo en bicicleta en el verano, y yo era la única que me quedaba y yo, pues tristemente no iba. Y en una ocasión una de mi compañera de cuarto me insistió tanto y me dice, vamos que tú puedes, sí, dale. Y yo, no, porque mira que no, sí, dale. Me buscaron mi bicicleta, yo monté mi bicicleta. Y después de varios intentos, allá va, ¡fin! Me fui. Es decir, que la motivación me ayudó para irme. Me fui, llegué. Cuando veníamos de vuelta, toda una hora de aquí para allá y de allá para acá, claro que caí en una zanja de aguas negras, que después cuando salí del agua negra no me reconocía. Pero esa palabra, esa insistencia de ella en tú sí puedes, después no lo dejé porque digo ya, una vez suficiente. En ese momento me ayudó muchísimo a mí para intentarlo y definitivamente lo hice. No era algo tan importante en mi vida como para que yo lo siguiera intentando, pero hay otras experiencias de vida que una vez que usted se lanza y da el primer paso, así como aquella experiencia también de cuando yo empecé en el proceso de evangelizar, que la hermana dijo, no, váyase para allá, para una esquina, que usted no funciona para esto. Sin embargo, después de las prácticas, bueno, bendito sea Dios que me ha permitido la experiencia, la dicha, la práctica y todo lo demás. Y aquí estamos, pues, compartiendo sobre esta mesa. Porque si yo me hubiera creído eso y él no insiste, pues las dos cosas, los dos elementos hubieran hecho que yo estuviera, quién sabe, bailando dónde, pero menos aquí. Sí, porque definitivamente que muchas veces la primera experiencia que tenemos no es precisamente la mejor. Y en esa ocasión tú no fuiste lo mejor, ¿eh? Déjame decirte, en realidad tú fuiste bien mediocre, ¿no? Pero bendito sea Dios que pudimos darnos cuenta que había un potencial y te pudimos decir, prepárate nuevamente y bien y pasa. Es que las palabras de cómo se digan y cuándo se dicen, porque si no se dicen a tiempo, entonces el daño no se corrige. Es que, fíjate, ¿Cuántas veces precisamente a un chiquillo lo han maldecido, le han dicho tantas cosas negativas y el chico crece y las palabras dichas con tanta rabia, podríamos decir, con tanto odio, con tanta fuerza, hacen que la persona se la crea y como la persona se la cree, así mismito empieza su vida como si estuviera marcada. Por eso cuando te encuentres con una persona que has recibido maldiciones o cuando tú has lanzado improperios contra alguien, empieza a bendecir. Hay que cortar esa cadena. Y la única forma de cortar esa cadena es bendiciendo. Bendice cuantas veces has maldecido. Y es más, haz tu renuncia a la maldición que has echado. Pídele a Dios que permita que tu bendición pueda cortar aquella maldición y aquellos malos deseos que tuviste con aquella otra persona. Porque muchas veces se dicen con tanta fuerza que, como decía por ahí mi mamá, tú tienes boca de santo porque lo que tú dices cae.
Así que una de las cosas que debemos evitar precisamente son aquellas palabras que cuando tenemos mal genio, disgusto, la lanzamos con tanta fuerza que pareciera que hubiéramos bañado y arropado a la persona con esa maldición o con esos malos deseos que le estamos prefiriendo en ese momento. De ahí entonces la necesidad. Nosotros como cristianos tenemos que bendecir. Por eso San Pablo dice, bendigan y no maldigan, bendigan por todo lo que pasa, bendito sea Dios, o sea, las cosas no salieron, aunque por dentro me esté muriendo con ganas de quién sabe hacer qué, sin embargo, de todas maneras voy a bendecir, voy a glorificar y voy a alabar al Señor. Y en lugar de decirle, ojalá te vaya mal, voy a decirle, Señor, bendícelo, 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 para que tú seas glorificado en Él. Vamos a una pausa y regresamos a Catequesis Viviente. Continuamos en Catequesis Viviente. Y estamos viendo precisamente cómo las palabras pueden desedificar, pueden destruir. Y no es tanto la palabra en sí, sino la forma en que se dice. Claro que hay palabras que en la forma en que se pueda decir, pues muy bonita que la diga, de todas maneras causan un daño terrible. Y las palabras son tan fuertes que ustedes, creo que todos hemos visto, la vez pasada por la tumba muerto, la Ricardo Talfaro, había una valla en la cual había un hombre que le estaba golpeando a la mujer, pero no con el puño, sino con la lengua de su misma, el rostro era tan feo, y salía esa boca, salía esa lengua que era como si estuviera dando un golpe, y definitivamente que así mismito son las palabras cuando caen, las recibe una persona que está afectada, una persona que tiene su autoestima baja, una persona que no está preparada para recibirlo. Imagínense todavía entonces un niño. Y pienso precisamente en niños, pienso en los adolescentes, pienso en nuestras adolescentes, como ellas están en un ambiente que definitivamente no es el más adecuado. Encima de que el ambiente no es el propio, ellas están haciendo su esfuerzo y a veces el esfuerzo no es suficiente porque sacan una nota que no es tan buena, sacan un 3 con algo. Sin embargo, el cuidador le está exigiendo a ella que traiga un 4, un 4,5, pero no se lo dice de una buena manera, sino que le dice, tú no sirves, tú no ves que yo me la paso trabajando todo el día para que entonces tú me vengas a sacar ese 2,3 o 3,9. Entonces, todo eso que nosotros estamos hablando, como dice la hermana, la fuerza con que se dice, no es lo mismo que yo le diga, oye, tienes que practicar un poquito más de matemática, mira, ven, yo te ayudo a que estás perdiendo el tiempo, yo trabajando y tú haciendo nada. Entonces como que es la forma que se dice, sí, y dependiendo de quién venga también, que me marca a mí toda esa palabra. Sí, o también en el caso, por ejemplo, cuando tú no has tenido contacto con la persona durante algún tiempo y vuelves y conversas con ella, y en vez de conversar cosas agradables, cosas que edifican o que te sanen, lo que conversan son cosas, problemas, situaciones dolorosas o situaciones que tengo yo por culpa de, entonces, o pienso yo que por culpa de, y entonces ya se crea un ambiente no y muchas sano. veces como se utiliza esa palabra precisamente para manipular. Sí. Porque la palabra se utiliza para manipular y entonces te voy a tratar bien y te voy a decir cosas bonitas porque estoy necesitando de ti que hagas o que digas o que quites o que realices. En otras palabras, no hay pureza de intención. Sí. Y como no hay pureza de intención, lo que tenemos una segunda intención. Por eso que muchas veces escuchamos por ahí que dice, ¿quién sal quiere ese huevo? Sí. ¿Qué se da lo que quiere? Porque está hablando como que muy suavecita, como que por aquí hay algo extraño. Hermanita linda. Por ahí hay algo extraño, pero ¿qué sucede? Cepilla, decimos nosotros, ¿no? Está cepillando. Pero entonces muchas veces las palabras están como que rebuscadas y estudiadas para lograr un objetivo. Y a veces, ¿sabes qué? Mientras la escucho, yo sé que sus palabras no son
no son verdaderas. Pero la carencia que tengo de recibir cariño, de recibir amor, me hace aceptar esas palabras como verdaderas, como ciertas, y caigo precisamente en las redes de eso que usted está diciendo. Y en eso, pues, nuestros adolescentes hoy en día, y muchos de nuestros adultos mayores, pensando en este tema, caen en esa situación de ser manipulados por otros. Y por eso precisamente también se dan los casos de secuestros incluso, porque te hablo dulce, te invito a cosas agradables para atraerte y así poder obtener algo que yo quiero. Claro, pero es que la carencia afectiva es tal que yo necesito que alguien me hable con cariño, aunque sea de mentira. Y yo recibo esas palabras porque es tal mi necesidad y mi carencia que, aunque yo sé que es mentira, yo me quiero creer la mentira. Por eso muchas veces la gente que dice lo que tú quieres escuchar. Y lo que tú quieres escuchar precisamente no tiene que ver nada con la realidad, pero sí está llenando un vacío en ti. Es lo mismo que pasa con la palabra de Dios. Muchas veces nosotros estamos queriendo a través de la palabra manifestarte todo ese amor tan grande que Dios siente por ti, pero tu carencia afectiva es tanto que no te interesa. No te interesa la palabra de Dios. Quieres palabras humanas porque quieres cariños humanos. Olvidándonos que cuando la palabra de Dios te penetra, te deja penetrar por esa palabra, ya entonces te estás más preparada para recibir ese cariño humano, pero un cariño de verdad. No cualquier cosa, porque entonces en la palabra de Dios recuerda que es lámpara, es luz, es transformación. La palabra de Dios es realmente lo que nos hace introducirnos en la verdad, porque es el Espíritu que actúa en nosotros a través de la palabra. Vamos a escuchar entonces el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, versículo 3 al 9. Al 9. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas, cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener profundidad de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se marchitaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinos. Crecieron los espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Una 100, otra 70, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Definitivamente que nosotros somos personas que nos comunicamos. Todo nuestro ser es comunicación. Sin embargo, cuando nosotros nos comunicamos a través de la palabra, nos damos cuenta que según el tono, según la música con que se diga, incluso según la atención que les des, estamos como para recibirla o para no recibirla. Mira, yo recuerdo que en cierta ocasión iba una mamá con un niño y al niño se le cayó el barquillo que se estaba comiendo. Y el chiquillo al fin y al cabo se devolvió para agarrarlo y la mamá lo agarró por un bracito y le decía, cochino, tú no ves que tú estás en la calle, no sé qué. Pero la forma en que lo trató, que yo era una chica y yo me quedé así. Y yo digo, pero, es decir, el susto que yo me llevé, y no era conmigo, no era a mí que me estaban tratando así. Sin embargo, me llevé tal susto. Yo me imagino cómo quedaría ese chiquillo que estaba llorando, doble llanto, no llanto porque se le cayó el barquillo, y llanto por la forma en que lo estaban tratando. Porque aparte de que tuvo una pérdida, recibe una reprimenda, no lo dejan hacer su duelo por la pérdida que tuvo. Igual nos pasa a nosotros con la palabra de Dios. Muchas veces estamos nosotros, como quien dice, distraídos con el barquillo, y la palabra de Dios llega y no la recibimos, la dejamos pasar. ¿Por qué la dejamos pasar? La dejamos pasar sencillamente porque
la distracción que teníamos era más importante que lo que estamos recibiendo. ¿Y qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo palabra de vida, pero para nosotros no es vida. Lamentablemente la palabra de Dios no es palabra de vida para mucha gente porque la considera una pérdida de tiempo. La palabra de Dios no es palabra de vida para mucha gente porque sencillamente consideran que no tiene significado. Al menos para ellos no tiene significado. Y la palabra de Dios para ellos es pérdida de tiempo sencillamente porque para ellos es palabra de hombre, no palabra de Dios. Y hemos llegado a tal punto que cualquier palabra que a nosotros nos satisfaga o nos endulce los oídos, es más importante y le damos más valor que a la palabra de Dios. Entonces, el sembrador sale y siembra. Uno acá al borde del camino, uno trae entre piedras, otro trae entre espinos, hasta que por fin uno cae en tierra fértil, en tierra buena. Y cuando cae en tierra buena, empieza a dar fruto. A mí lo que me llama la atención es que a pesar de que la palabra da frutos, de todas maneras hay quienes se encargan, quienes hacen lo posible y lo imposible para que esos frutos que se ven, desmeritarlo. Y tanto es así que miren ustedes, en tiempo de pandemia, todas las obras que hizo la iglesia, y si nos dimos cuenta, en tiempo de pandemia fue cuando la iglesia más ha sido atacada. La palabra de Dios no se dejó de predicar en ningún momento. Sin embargo, a la par de la palabra de Dios que se predicaba, habían quienes nos bombardeaban, nos insultaban, quienes de una forma u otra estaban tratando de desmeritar lo que estábamos haciendo. Pero ¿qué es lo que sucede con la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene tanta fuerza y tanto poder que hay que hacer lo posible y lo imposible para que no sea escuchada. Y por eso se tergiversa. Y por eso se utiliza palabra de Dios sacada de contexto para poder presentar ciertos programas, para poder presentar ciertas acciones, para poder justificar ciertos actos que nada tienen que ver con nuestra vida de ser cristianos. ¿Qué pasa con la palabra? Cuando estamos hablando de palabra de Dios, estamos hablando del Dios vivo, del Dios mismo. Jesús es la palabra del Padre. Y el verbo se hizo carne, el verbo se hizo palabra y habitó entre nosotros. Y el Señor nos ha dejado la Biblia, que es la historia de amor de Dios con su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Su pueblo eres tú, su pueblo soy yo. Tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo. ¿Y cómo me hablas? Me hablas a través de tu palabra. Te me has revelado a través de la Biblia. Y como te me has revelado a través de la Biblia, yo cada vez que la estoy leyendo, me estoy comunicando con ese Dios que me ama, con ese Dios que me llamó, con ese Dios que me tiene tatuada en la palma de la mano, con ese Dios que me dice, con amor eterno te he amado, con ese Dios que me lleva al desierto para manifestarme su amor. Con ese Dios que me dice, no temas, pequeño rebaño, que al Padre le agrada darte el reino. No temas, no temas. Aquel Dios que me dice, en la casa de mi papá hay muchas moradas. Aquel que me dice, llámame papito. Cuando te diriges a él, dile, papito. Aquel que me dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida y vida en abundancia. Aquel Dios que me llama por mi nombre, aquel Dios que me dice levántate y anda, aquel que me dice no tengas miedo, yo estoy contigo. Aquel Dios que me dice el poder del infierno no prevalecerá contra ella. Aquel Dios que todavía en el último instante de su vida está preocupado por mí y me está diciendo, Daira, ahí tienes a tu madre. No te dejo sola, no te dejo huérfana. Entonces, todo esto está aquí. Y si me voy al Antiguo Testamento, voy a ver la historia de salvación, que muchas veces está bien relacionada con mi historia personal. Porque si te das cuenta, Dios caminando con su pueblo, ese pueblo infiel, ese pueblo que de una forma u otra, como que de todas maneras está tratando de ver cómo hace para probar la paciencia de Dios. Ese pueblo que está comiendo, que le pide al Señor comida, cuando el Señor le da comida, dice, ay, eso no sabía nada.
Ese pueblo que cuando el Señor está caminando con él y resulta que por unos días se va Moisés a orar y cuando baja, ¿con qué se encuentra? Con ese pueblo adúltero que de una vez se manda a hacer una imagen de un Dios. Y sin embargo la paciencia de Dios que se va manifestando con ese pueblo pecador, iba a decir miserable, pero no digo pecador, con ese pueblo pecador que a pesar de todo lo que Dios está haciendo con él, a pesar de que todo lo que el Padre está haciendo con él, de todas maneras le está exigiendo cada vez más. Porque así somos nosotros de malagradecidos. El Señor está desbordando de amor, nos habla a través de su palabra, nos deja su espíritu y nos está diciendo, mira, aquí estoy, ábreme, léeme, aquí está mi hijo, que es palabra, y voy a misa y me alimenta con esa palabra y de todas maneras digo, ay, qué aburrida la misa. Entonces, ¿de qué Dios estoy hablando? No hay peor sordo que el que no quiere oír y nosotros muchas veces somos sordos. Nos hacemos sordos a su voz. Por eso ojalá escuchemos la voz del Señor, no endurezcamos el corazón. Y ese no endurecer el corazón, ¿a qué nos llama? ¿A qué nos llama? Nos llama a estar atentos, vigilantes. ¿Vigilante a qué? Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, ¿qué me estás diciendo con esto? A leer los acontecimientos día a día y a darme cuenta que así como caminó con su pueblo por el desierto, sigue caminando conmigo y cada día sigue sembrando su palabra. Y esa palabra que la sigue sembrando, yo soy la tierra, yo puedo ser la tierra fértil o sencillamente puedo ser la que está al borde del camino para que vengan los pájaros y las preocupaciones y venga todo lo este mundo y me envuelva y entonces la palabra fecunda quede infecunda. Vamos a una pausa y regresamos a Catequesis Viviente. Continuamos en Catequesis Viviente. Y estamos hablando de la palabra que edifica, la palabra que destruye. Y que nosotros somos esa tierra donde la palabra de Dios cae. Y es interesante en este tema de que la palabra edifica, que la palabra destruye. Ustedes recordaron un experimento que hicimos con las chicas del hogar donde le pusimos 3 vasijas, las cuales tenían adentro un arroz bien sanito, cocido, y los 3 arroces en las mismas condiciones. Este es un experimento que está en las redes sociales. Y ellas tenían que pasar durante, creo que eran 15 días o 21 días, todos los días donde los arroces, y a uno saludarlo con amor, a otra hacerle completamente indiferente y a otro hablarle con palabras groseras. Y lo curioso de esto es que siendo los 3 envases estando en un mismo ambiente, el que le hablaron con palabras amorosas se mantuvo sanito, no le pasó nada. Y el que más sufrió fue aquel donde pasaban de largo y no le decían absolutamente nada. Si eso que es un elemento que no tiene vida tuvo ese efecto, ¿cuánto efecto tendrá? Ignórenme. Ese gesto que nada más de verlo, le decía a la hermana Mirna hace un momento, inmediatamente me da susto, porque es una persona para mí amada, apreciada, querida, respetada, y que de repente es así como que me ignore, Dios mío. Uy, qué bonito se siente escuchar eso. Entonces imagínense sus hijos, sus familiares, los que están cerca de usted, cómo se sienten cuando reciben esas palabras que no son positivas, sino que los hacen sentir como los huesos secos de Ezequiel. Pero imagínese en ese mismo experimento también a aquel arroz que se le habla cosas bonitas, también puede que le ocurra lo mismo que al que se le hablan cosas feas cuando las palabras que salen del corazón no son sinceras y no se hacen de verdad con esa buena intención, ¿no? También puede ocurrir. Es que hay de todo, hay de todo. Y por eso cuando las palabras edifican, cuando las palabras salen del corazón, cuando las palabras son sinceras, cuando las palabras son buenas, cuando las palabras son palabra de Dios, son palabras que hacen que lo que está muerto cobre vida. Y esa mirada, hermana, antes de que lea, ese gesto que tuvo la hermana Mirna conmigo,
hace que uno se reconforte. Imagínense ustedes, nosotras tres viviendo en un espacio pequeñito, que las tres nos miremos así. El ambiente que se crea es un ambiente realmente bonito, es un ambiente que edifica, que nos motiva, que nos hace crecer. Pero si sucede todo lo contrario, con un espacio pequeño, las tres nos miremos, nos insultemos o nos ignoremos, ¿qué estaremos haciendo? ¿Qué pasa en nuestras casas? ¿Qué pasa en tu hogar? ¿Qué pasa con los que están a tu alrededor? Por eso es que se destruyen las relaciones muchas veces, ¿no? Por una palabra que se dijo y ya automáticamente me encierro, como decimos, me enconcho y ya no quiero saber nada de las personas que están a mi alrededor y ya, se murió la relación. Y volvemos a lo mismo, el ignorar. Me encierro en mi cuarto, me encierro en mi habitación, hago como que no estás a pesar de que estoy ahí y entonces le pasa lo mismo que el arroz. Sí. Te vas muriendo. Sí, lo que pasa es que recuerden que una de las formas en que más podemos herir a las personas es a través del silencio. Y por eso, como quien dice, me estás golpeando con el látigo de la indiferencia. Por eso es bien importante poder comunicarnos, pero comunicarnos dando vida, una buena comunicación. Vamos a la lectura de los huesos secos. Y vamos entonces a meditar la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 10. Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 10. El Señor me invadió con su fuerza y su espíritu me llevó y me dejó en medio del valle, que estaba lleno de huesos. Me hizo caminar entre ellos en todas direcciones. Había muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Y me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: les voy a infundir espíritu para que vivan. Los recubriré de tendones, haré crecer sobre ustedes la carne, los cubriré de piel. Les infundiré espíritu y vivirán, y reconocerán que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había mandado, y mientras hablaba se oyó un estruendo. La tierra se estremeció y los huesos se unieron entre sí. Miré y vi cómo sobre ellos aparecían los tendones, crecía la carne y se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces él me dijo: llama al espíritu, hijo de hombre, llámalo y dile: esto dice el Señor. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Lo llamé tal como el Señor me había mandado, y el Espíritu penetró en ellos, revivieron y se pusieron en pie. Era una inmensa muchedumbre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos viendo una lectura de los huesos secos. ¿Te has puesto a pensar? Vamos a ubicarnos en esos huesos secos. ¿Y cómo vamos a pensar en esos huecos secos? Ustedes saben que estamos en el mes de las misiones, ¿verdad? Sí. Y que el Señor, el mandato que dio es: vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? La buena nueva precisamente es el mensaje de Jesús. Jesús, el querigma. Jesús, que nace y que muere por ti y que resucita. Jesús nace, muere por ti y Jesús resucita. Y esa resurrección hizo que la enemistad entre Dios y el hombre se sellara, porque ya se dio el puente. Lo que perdimos por Adán y Eva, lo hemos recuperado por Jesús, y por Jesús después de haber nacido de la Virgen María. Entonces también estamos en el mes de Rosario, ¿eh? Misiones y Rosario. Y una de las cosas que posiblemente nosotros obviamos en nuestra vida es el darnos cuenta que todos nosotros debemos ser misioneros. Todos estamos llamados a misionar.
Pensamos que el misionero solamente es el sacerdote, la religiosa o el laico que está dentro de la iglesia, o peor todavía, pensamos que solamente deben misionar a aquellos hermanos que llamamos cristianos, olvidándonos que nosotros católicos también somos cristianos. Sí. Nos llaman a misionar. ¿Y misionar qué es? Llevar la buena nueva. Yo misiono, yo soy un misionero por el sufrimiento también. Cuando en medio de mi enfermedad, yo puedo unir mi enfermedad a la pasión de Cristo, a los dolores de Cristo, yo estoy misionando, me convierto en un misionero por el sufrimiento. Y muchas de las conversiones que se dan a lo largo de la vida puede ser o es por aquellos que ofrecen sus dolores, sus sufrimientos, sus pesares, uniéndolo a la cruz de Cristo por la conversión de los pecadores, por la conversión de los gobernantes. ¿De quién? De los gobernantes. Por la conversión de aquellos que tienen poder, de aquellos que tienen poder de convocatoria, poder de mando, aquellos que pueden hacer que las cosas cambien. Si nosotros misionamos lo que puede ser un desierto, lo que es un desierto, empieza a tener vida, así como los huesos secos. Hermana, leyendo también lo que dice aquí en la lectura es también creer, ¿no? Porque si no creemos en la palabra de Dios, los que vamos a misionar, entonces el Señor sí hace, el Señor hace independientemente de nosotros, pero es necesario también que nosotros creamos en lo que estamos llevando, en la palabra que estamos llevando. Claro, por eso es que la canción dice, ¿no? Yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Y Jesús dice, si tuviera fe, harían las cosas que yo hago y aún mayores. Y me pongo a pensar que, no sé qué santo era el que decía que si nosotros supiéramos lo que pasa en la Eucaristía, las iglesias deberían estar custodiadas por guardias porque sería una multitud la que debiera estar ahí dentro. Si nosotros realmente, así como usted dice, creyéramos en esta palabra que escuchamos a diario en la Eucaristía, en diferentes programas de radio, de televisión, de videos, si todas esas personas que escuchan esta palabra, que es palabra de vida, realmente la pusiéramos en práctica, el mundo no sería mucho mejor. Claro. Pero es que muchos de nosotros recibimos y nos vamos engordando, entre comillas, espiritualmente, pero al final las lombrices se me comen eso que estoy recibiendo y quedo flaco otra vez. Entonces, ni me hace bien a mí, ni lo comparto. Es que una vez yo escuché la frase de que nosotros los católicos éramos personas que vivíamos embarazadas. Todos los católicos estábamos embarazados. ¿Por qué embarazados? Porque nos llenábamos de la palabra de Dios y la manteníamos y no la dábamos a luz. ¿Ves? Por eso, si nosotros compartimos lo poco que tenemos, comparte un texto bíblico con alguien. Solamente un texto bíblico con alguien, compártelo. Y ese texto bíblico cumple la función que tiene que cumplir. Pero compártelo con cariño, compártelo con alegría, compártelo con convencimiento. ¿Con qué? Convencimiento. Con convencimiento, es decir, ten fe en aquello que estás diciendo. Porque no es lo mismo decir, ay, Dios te ama. Dios te ama. No es lo mismo decir Dios te ama que saber que Dios te ama. Y porque sé que Dios me ama, ese amor de Dios lo voy a transmitir a través de la frase, hermano, Dios te ama. Sí. Me voy a tomar prestada, disculpe, la palabra de uno de nuestros párrocos allá en Juan Díaz, que dice que nosotros recibimos tanto, pero que nuestra vida, nuestro actuar, nuestro comportamiento es como si todavía fuéramos niños de primera comunión. Tenemos el vestido de primera comunión y estamos esperando seguir recibiendo, que me sigan diciendo, que me sigan interpretando, que me sigan diciendo, valga la redundancia, qué hacer, cómo actuar, cuando, oye, he recibido tanto, ¿y qué hago con eso? Es verdad. Quedarme embarazado y quedarme con el vestido de primera comunión. Y fíjese que aquí en la lectura dice, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? No, nos está haciendo la pregunta a ver si creemos, si confiamos, si tenemos la certeza que el Señor... Y yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Señor, yo creo en tu palabra, Señor, yo creo en ti, Señor, como tú lo digas, así será. Y allí entonces, ve y profetiza. Claro, pero date cuenta, los huesos estaban secos. ¿Quién va a creer que unos huesos secos se van a...? Sin embargo, escuchó. Una vez que escuchó, siguió indicaciones. Al seguir las indicaciones, hace lo que le mandan a hacer, no lo que él
cree que tiene que hacer, porque muchas veces hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, más no lo que debemos hacer. Hace lo que le mandan a hacer y los resultados se dan. El primer resultado que fue que empieza a profetizarle y empieza a recubrirse los tendones, la carne, la piel, pero no tiene espíritu. Y uno puede decir, pero es que ya le hablé, ya le profeticé, ya le dije, pero sin embargo no responden. ¿Y qué le vuelve a decir? Vuelve y habla. Y cuando vuelve y habla, entonces llega el espíritu y ahí es donde se da la vida. No te canses, así como Dios no se cansa de tenernos paciencia, no te canses de sembrar. No te canses tú que estás en tu casa con los tuyos de sembrar, de hablarle a los que viven dentro de ese espacio pequeño. No te canses de hablarle a tus vecinos, no te canses de hablarle al amigo que está por allá que tiene rato que no lo escucha. No te canses de darle esa palabra de ánimo, de motivación, pero no solamente de los videos que escuchas, sino precisamente de la palabra de Dios, que es palabra de vida, palabra que sana, palabra que conforta, palabra que, mira, levanta aún aquel que está caído. Sí, precisamente porque nosotros estamos llamados a ser ese reflejo de Dios en este mundo. Y si Dios es amor, si las palabras de Dios dan vida, que nuestras palabras también den vida, edifiquen, y que llevemos esa palabra de Dios que es sanadora, liberadora, esa palabra que es eterna, que no es una palabra que es solamente momentánea, en este espacio, en este momento, en este tiempo, no, la palabra de Dios es para siempre. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que llevar. Y esa es la misión a la que estamos llamados. Y así esa misión que estamos realizando, que vamos a realizar, entonces el Señor abrirá las tumbas y nosotros que somos su pueblo tendremos nueva vida, vida en abundancia. Qué bueno haber compartido con ustedes, qué bueno haber estado con ustedes y que la palabra de Dios realmente sea como quien dice el faro que nos lleva a nosotros hacia puerto seguro. Qué bueno poder decirles a ustedes que esta palabra es viva y eficaz y es como espada de doble filo que llega hasta el tuétano y que realmente es capaz de transformarnos, porque cuando la palabra de Dios llega y encuentra la tierra fértil, entonces da los frutos que permanecen, el 30, el 40, el 70 y el 100 por uno. Gracias por haber compartido. Recuerda, la oración hace que las cosas sean diferentes. El Señor siempre está dispuesto a escucharnos. El rosario, no dejes de rezar tu rosario, que acuérdate que cuando nosotros agarramos el rosario humano y lo rezamos, el infierno tiembla. Que el Señor los bendiga a todos abundantemente. Gracias por compartir. Cuídate. Recuerda que lo más importante que tenemos es la vida de Dios en nosotros y esa no nos la puede quitar nadie. Que el Señor los bendiga a todos abundantemente.